¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video de este bonito canal. Mi nombre es Clever Adrián Bastantes Guanoliz, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE Extensión Atacunga. Este video es para la asignatura de Física Fundamental con el NRC 7839. Bien, en esta ocasión vamos a realizar el diseño y construcción de un electroimán. Para eso vamos a necesitar teoría fundamental. Empezaremos con un poco de teoría. El electromagnetismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se investigaron simultáneas teorías, la de la electricidad y la del magnetismo. En 1819, el físico Daniel Christian Horner llevó a cabo un importante descubrimiento al observar que una aguja magnética podía ser desviada por una corriente eléctrica. Este descubrimiento, que mostraba una conexión entre la electricidad y el magnetismo, fue desarrollado por el científico francés André Ampère, el mismo que estudió las fuerzas entre cables por los que circulaban corrientes eléctricas, y por el físico francés Duncan Francis Argol, que magnetizó un pedazo de hierro colocado cerca de un cable recorrido por una corriente. En 1831, el científico británico Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán es la aproximación de un cable que induce en una corriente eléctrica. Este efecto era inverso al hallado por Ørsted. Así, Ørsted demostró que la corriente eléctrica creada por un campo magnético, mientras que Faraday demostró que pueda emplearse en un campo magnético para crear una corriente eléctrica. La unificación de las teorías de la eléctrica y el magnetismo se debió al físico británico James Clerk Maxwell, que predijo la existencia de la onda electromagnética y identificó la luz como un fenómeno electromagnético. Es posible establecer que todos aquellos fenómenos magnéticos, cuando dos cargas están en movimiento, entre ellas surge una fuerza que se denomina fuerza magnética. Cuando dos cargas eléctricas se encuentran en reposo, entre ellas existe una fuerza denominada electrostática. Todas las manifestaciones de los fenómenos se pueden explicar mediante una fuerza existente, cargas eléctricas en movimiento, de manera que la desviación de la aguja del experimento de Ørsted se debió a la existencia de dicha fuerza. También es la responsable de orientar a la aguja magnética en una dirección norte-sur. La atracción y la repulsión entre los polos de los imanes, incluso una consecuencia de esta fuerza magnética. Ley de Faraday. Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentre la bobina de cable originario o un voltaje, o FEM, como lo denominamos, no importa que se produzca el cambio de voltajes, el mismo que será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio de la intensidad del campo magnético en movimiento de un imán magnético. Un campo magnético se denomina una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por los valores, la dirección y la longitud, de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial rotacional. El campo magnético es comúnmente definido en términos de fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Solenoide. Una solenoide es un alambre largo enrollado en forma de una hélice. Cuando las vueltas están muy juntas entre sí, se puede considerar como una vuelta circular, y el campo magnético neto será la suma de los campos debido a todas las vueltas. En la figura que lo observa, se muestran las líneas de campo para una solenoide de espiras separadas. Se puede observar que las líneas de campo magnético en el espacio está rodeado por las bobinas, casi paralelas y distribuidas en una forma uniforme y muy cerradas entre sí. Esto implica que el campo en esa región es uniforme. El electroimán. Se denomina electroimán a un dispositivo formado por un núcleo de hierro dulce, el que se encuentra enrollado por un hilo conductor recubierto de un material aislante, el cual puede ser seda o barniz. El electroimán es un tipo de imán. En el campo magnético se produce mediante el flujo de la corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre entre sí,
se crea un campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético, de un material ferromagnético como hierro. El núcleo puede ser, como lo digo, de hierro, y si es así, el electroimán puede ser más potente. Bien, en esta ocasión vamos a hacer un electroimán. Para ello necesitaremos los siguientes materiales, los cuales va a ser alambre de magneto o para bobinar, y de igual manera necesitaremos un clavo, un alambre, una varilla, pero en este caso necesitaremos un pedazo de metal tipo C, el cual lo vamos a construir. Bien, en la hoja de metal realizaremos las siguientes señalizaciones para realizar los siguientes cortes. Para cortar la lámina de metal usaremos una moladora con una piedra de corte para metal. Bien, una vez tenido nuestro hierro, el siguiente material que vamos a usar es cable de magneto. Bien, lo que vamos a hacer es embobinar en la parte de la mitad con el número de bobinas que salió con estos resultados. Bien, vamos a embobinar. Cogemos un lado de cable de magneto, le dejamos una leve separación para la conexión y comenzamos a embobinar. Unos momentos después. 10 segundos más tarde. Veinte minutos después. Una hora después. Bien, hemos culminado de embobinar. Bien, fue una tarde muy tediosa, pero al fin terminamos. Bien, así nos queda embobinado. Bien, ahora el siguiente paso que vamos a realizar es... Bueno, tenemos las dos puntas, las mismas que vamos a conectar a una fuente, o sea, a una batería. Como el alambre es esmaltado, lo que hacemos es quitar el esmalte. En este caso pueden usar un estilete. Bueno, en mi caso estoy usando una lija. Bien, ya tenemos nuestro bobinado. Lo que necesitamos es una fuente, pero en este caso la batería no nos va a abastecer porque tiene 1.35 miliamperios. En este caso vamos a utilizar mi cargador. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Y el cable. Y para conectarle de una
forma más fácil vamos a utilizar unos lagartos y por supuesto la fuente. Bien, ahora vamos a comenzar con el armado. Obviamente le conectamos los alambres lagartos para que nos ayuden. Los mismos vamos a conectar a cada una de las salidas de nuestra bobina. Le conectamos al cargador de mi celular. Bien, vamos, obviamente tengo la fuente apagada, le conecto y le ponemos una distancia prudente y le encendemos la fuente. Por favor, producción, si es que se puede acercar para que vea el movimiento de la moneda. Bien, obviamente tenemos nuestro electroimán y la moneda de 50 centavos de el faro. Vamos a comenzar con sería nuestra experimentación. Producción, por favor, ayúdeme con la fuente. Bien, en este apartado tenemos los cálculos realizados, como es la velocidad del campo magnético, el número de espiras en la bobina, entre otros. Como conclusiones podemos decir que con este pequeño experimento logramos entender cómo es el funcionamiento de la bobina y cómo se crea el campo magnético. De igual manera podemos decir que el electroimán es un imán que funciona como tal en la medida que pase la corriente por su bobina, dejando de magnetizar el momento que se corta la misma. Bien, hemos llegado a su fin. Espero que este video les haya gustado y si es así, dale un clic en el pulgarcito arriba.